Buenas noches. Siguiendo a Jesús en este tiempo, muchas personas plantean que están de la mano del Señor. Y una de las cosas que nos enseña la palabra es que debemos seguirlo en humildad. Y entonces, para que las personas realmente tengan éxito, no solo deben esforzarse en algo, sino que también deben empezar a mirar cómo tratan a los demás, cómo están siendo modestos, respetuosos y saber caminar con el otro al lado. Muchas veces la otra persona va adelante, muchas veces va atrás, y debe uno aprender a caminar con ellos, a tratarlos, a saber entenderlos. No es llamar la atención, es tener seguridad, gratitud, tranquilidad. Y el mejor ejemplo que tenemos de humildad es Jesús. Y por eso Él nos enseña que la humildad debe estar presente en todos los ámbitos de la vida. Hay que ser cortés, aprender a disculparnos. Y muchas veces el disculparnos aunque no estemos equivocados. A veces es que están equivocados con nosotros, pero debemos con humildad aceptar la otra persona, sabiendo que debemos reconocer las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas propias, las fortalezas de otros, las debilidades propias y las debilidades de otros. No somos fuertes en todos los campos. Habrá campos donde nosotros debemos reconocer que ese no es nuestro fuerte, que habrá otras personas que tienen mejores desarrollos en ese campo de la vida, en las profesiones y en todas y cada una de las cosas que hagamos. Pero humildad también es que a pesar de que nosotros seamos fuertes en ese campo, el escuchar a las otras personas. Porque puede ser que tú estés acostumbrado a hacer las cosas así y viene otra persona y te enseña a hacerlo de otra forma. Y eso no quiere decir que o tú o la otra persona sepa más, sino que simplemente hacen las cosas diferentes. Y entonces eso hace que podamos reconocer y reconocernos a nosotros mismos. Porque es que ser humilde nos hace mejores personas. Además de serlo, también debemos dar el ejemplo. Y ese es un ejemplo diario que se tiene que vivir. Debemos enseñarlo para que la familia aprenda la humildad y todos seamos personas humildes. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Nos ha faltado la humildad. Cada uno tiene sus ideas, sus intereses y no se escuchan unos a otros. No tienen en cuenta las ideas. Simplemente las rechazan o no las tienen en cuenta. Se enseña pero no se practica. Es fácil decir, pero es difícil hacer. Por eso la humildad debe empezar por uno, para que todos aquellos que te rodeen vean que tú eres diferente. A veces no sabemos cómo empezar a enseñar la humildad.
Y entonces creemos que humildad es quedarnos callados. No, 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 no. Es día a día aprender a escuchar, aprender a demostrar que hay un mundo que siempre puede ser mejor, aceptando vivir en humildad. Y entonces debemos ser buenos ejemplos en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en todo lado. Tú y yo debemos ser ejemplo. Y la mejor forma de enseñar el valor de la humildad es siendo el mejor ejemplo. Porque a veces tú quieres escuchar, pero quieres imponer. Y entonces ahí no estarías dando ejemplo. Siempre la persona aprende más de lo que ve que de lo que se dice. Por eso tú debes recalcar en la acción. Las palabras se las lleva el viento. Empieza a valorar la humildad para que la gente valore la humildad. Empieza a demostrar humildad y la gente empezará a ver y a valorar la humildad. Debe ser algo importante para mí con respecto al resto, para que el resto vea la importancia que hay en ello. Y la humildad también está en el servir. A todo el mundo le gusta ser servido, pero le cuesta servir. Entonces tenemos que enseñar, que nos vean ayudando a otros, porque eso les va a enriquecer tanto que no solo va a alegrar, a llevar a esa persona que está ayudando, sino a los que te están viendo. Por eso qué rico cuando la gente quiere imitar lo que tú haces. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, Pablo nos recalca el servicio de Jesús. Y los evangelios demuestran el caminar de Jesús, donde él iba pasando, sacaban los enfermos, los necesitados, los mendigos, todo el mundo iba a su paso porque sabía que había alguien que les podía ayudar, alguien que valoraba el servicio. A todo el mundo escuchó. Escuchó a los religiosos, escuchó a los fariseos, escuchó a los discípulos, escuchó a los ricos, escuchó a los pobres. Les habló a todos. Eso no quiere decir que todos lo escucharon. Pero él siguió adelante, él no se puso a pelear con ninguno. Lo que tuvo que decir lo dijo con mucho respeto, pero con mucha seriedad. Nos enseñó a valorarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas que más se recalca como revolucionaria en Cristo es que elevó a puesto de privilegio a las mujeres. Y lo pueden mirar en los evangelios. Siempre las escuchó, eran menospreciadas y sin embargo resaltó lo que ellas hicieron. Cuando las criticaron, puso en su sitio a las personas sin necesidad de pelear con nadie. Lo criticaron porque comía en casa de pecadores, pero él no vivía el que dirán, él daba ejemplo. En la última cena, el famoso lavatorio de los pies, le lavó los pies a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? El maestro. Y si yo el maestro lo he hecho, más lo tendrían que hacer ustedes. Por lo tanto,
nos enseñó con el ejemplo. Ese valorarse a uno mismo está bien. Y enseñó a cada uno a valorarnos, pero también enseñó que hay que valorar a los demás. Cuando los niños no los dejaban acercar, él dijo, no, dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. A los mendigos, a los enfermos y las enfermas. Y entonces enseñó que toda persona merece ser respetada y honrada, que debe reconocer y recompensar las aportaciones a los demás, que se debe tratar a las personas por igual y respetar a otros de la misma forma que nos gusta es que nos respeten a nosotros mismos. Nos enseñó que debemos reconocer los errores. Con la mujer adúltera no dijo que ella era inocente, dijo era que todos habían pecado. Mi mujer, ¿qué haces ahí? Yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Ve y no peques más. Entonces le estaba hablando de arrepentimiento. Entonces le llevó a admitir que ella se había equivocado y que debía arrepentirse por ello. Y qué rico, porque es algo que debemos aprender. Pero también es algo que debemos enseñar. Por eso cada uno de nosotros debemos establecer esas metas. Porque en esas metas pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos con el fin de servir. La meta en el estudio. La gente piensa estudiar para tener plata y no para servir. Y qué hermoso cuando el servicio le dé plata. Eso es diferente. Entonces hablamos de bendición. Pero tu meta, tu fin no debe ser el dinero. Ese es un medio. Tu fin debe ser el servicio. Que donde quiera que Dios te ponga, donde quiera que Dios te lleve, el servir debe ser lo primero. Y en esa humildad está el ser sinceros, el andar en la verdad, en no hacer trampas, en no decir mentiras. Porque a veces la humildad creemos que es nomás agachar la cabeza. No. La humildad también nos habla de tener esa inteligencia emocional para alcanzar el éxito en la vida adulta. Por eso el Señor siempre nos invita a salir de la zona de confort y aprender que debemos dejar la arrogancia. Porque una cosa es confiar en nosotros mismos y otra es ser arrogantes en esa confianza. Y empezamos a caminar en la tranquilidad de que el Señor nos ama, no en el afán que nos tienen que aceptar y de querer ser aceptados por el mundo. Y entonces cuando uno se acepta a sí mismo, pues la aceptación de los demás pues va a venir sola, va a llegar a nosotros. La gente no se ha dado cuenta que lo que más está causando heridas es la falta de humildad. Y la gente no quiere revisar sus pasos, no los quiere enderezar. Prefieren alejarse del Señor antes que reconocer. Muchas veces la altivez de la mente creen que están volando alto. Y entonces en la casa saben más que todos, en el trabajo saben más que todos, en la iglesia saben más que todos,
Y no se dan cuenta que van golpeando con sus actitudes a la gente que les rodea, aún a los humildes. Y entonces podríamos ir a la palabra Santiago capítulo 1, versículo del 8 al 11. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Ahí está la altivez, pero también ahí está la humildad. ¿Cuánto les ha dado la altivez a la gente? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias deshechas por la arrogancia y la altivez de alguno? ¿Cuánta gente se ha ido por arrogante? Y lo digo con todo amor. Por creerse exentos de muchas cosas, terminaron enfermos, con consecuencias, y otros se han ido de este mundo. Porque no nos damos cuenta que por encima de nosotros hay un Dios. Filipenses 2:5-11. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, cada que hablamos de humildad, recordamos ese pueblo de Israel que lo único que tuvo fue altivez y rebeldía contra Dios. Por eso Jesús requiere de nosotros un valor espiritual, donde estén presentes las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las de Cristo. Mateo 11:29, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchos creen que la humildad es el silencio, es la sumisión, son los pensamientos de insuficiencia. Y eso no es. Por lo general la humildad y la subordinación va de la mano. Nosotros como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad. Primera de Pedro 5:6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor nos llama siempre a dejar el orgullo. Nos llama a recibir la amonestación, el consejo. Muchas veces nos llaman la atención y nosotros no quisiéramos. Nosotros creemos que estamos sobrados del bien y del mal. Yo eso ya lo sé. Eso yo ya lo he escuchado. Eso ya me lo habían dicho. Eso ya lo había leído. Miren, mucho cuidado con tus propias opiniones, con tus propios pensamientos. Tú siempre crees que los pensamientos, las opiniones, las enseñanzas, todo lo que haces es mejor que los demás. No, no, no. No nos alejemos del Señor. Pensar así no nos lleva al progreso, la unidad de Cristo. El Señor habla de unidad. La humildad une, la altivez desune. A veces creemos que somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo, los únicos que tenemos el amor de Cristo, los únicos que oramos al Padre, los únicos que merecemos
Y a veces uno se queda aterrado. Es que mi Dios a mí sí me bendice y al resto no. Y muchos leen el Antiguo Testamento y creen que están exentos del bien y del mal porque no se reflejan en el Antiguo Testamento que eso fue lo que le pasó a Israel. Como pueblo elegido de Dios perdió todo. Y si no miren, en muchos de los pasajes los levitas dejaron de cumplir. Fueron los primeros que bajaron el estandarte del Evangelio. Fueron los primeros que abandonaron a Dios. Y dice la palabra que no encontraron ni uno. ¿Qué pasó con los sacerdotes en el tiempo de Elías? ¿Y qué pasó allá en Jueces? Como todo el mundo tenía rey, entonces Israel debería tener rey. Ahora es cierto, yo no puedo negar que la palabra dice que nosotros somos reyes, que somos sacerdotes. Ojo, no crees tu propio reino. Sí, tú eres hijo de Dios, pero yo también. Y tú y yo somos por adopción, el único que puede levantar la mano y decir, oiga, yo sí soy hijo legítimo. Eso no quiere decir que nosotros seamos ilegítimos, somos adoptados, que es diferente. Y Cristo nunca nos dijo nada de eso. Fue tan humilde que hablando con Pilatos que dijo, mi reino no es de aquí. Y el Poncio no sabía qué hacer ante la humildad de este hombre. Sufrido, maltratado, abandonado, y seguía siendo humilde. Y camino a la cruz siguió siendo humilde. Tanta humildad que hasta los dos ladrones que fueron crucificados, aún en ese momento, hubo un ladrón que hizo la oración de fe, así de sencillito. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció. Eso fue una oración de fe. Y con esa humildad, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es humildad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y mire lo que estaban haciendo. Y aún lo seguimos haciendo porque aún lo seguimos crucificando. Ser humildes no significa que debemos ceder ante otras personas. No, no. No es ceder, es escuchar, es entender. Acuérdate que por precio fuisteis comprado, como dice allá en 1 Corintios 7:23. Entonces tampoco es que te tienes que hacer esclavo de los hombres. No, no. ¿Cómo así lo que dice Gálatas 1:10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién estás agradando? ¿A quién estás buscando? Hay que evaluarnos. Hay que aceptar la amonestación. Siempre en humildad. Sí, puede ser que tengamos la razón. Enseñémosla con humildad. A veces uno le dice las cosas a la gente con amor, pero la gente no lo recibe con amor. Es que me ofendió, es que me dolió, es que... ¿Y cuántas veces? Y no lo digo por nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de la iglesia, su gloria en mí, no, no lo estoy hablando en general. Es que yo no veo esa iglesia porque me maltrataron, porque... No, no, no. Tenemos que aprender a escuchar. Bueno, a veces no tienen la forma, pero a veces algo nos están diciendo. Cuando alguien te diga algo, evalúa. Cuando muchos te digan algo, evalúate. Tenemos que aprender a guardar la palabra del Señor, pero también a vivirla. ¿Mm? Por eso siempre debemos humillarnos bajo la voluntad de Dios.
Él tiene planes perfectos para nosotros. Guardemos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no es que se vuelven carga, no, no, no. Lo que nos enseñan es a vivir en un mundo diferente. No trates de satisfacer las exigencias, las expectativas humanas, los mandamientos de hombres. Agrada a Dios. Sirve a Dios, adora a Dios. Eso es humildad. Primera de Pedro 3:4 lo habla clarísimo. Vuestro atavio no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios quiere que tú y yo como cristianos tengamos ese espíritu afable, ese espíritu apacible, que seamos humildes, tranquilos, en ese hombre interior. De modo que podamos escuchar el Espíritu de Dios, el cual habla a nuestro corazón a través del día. Muchos en ese ardor, en ese fuego de ese hombre interior que quiere destruir, arrasar en sus propios intereses, no escucha la voz de Dios. Por eso a veces no nos evaluamos a qué le estamos dando prioridad. Ahora, cuando en la palabra dice que un espíritu afable y apacible, no nos está hablando de pasividad. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un espíritu apacible. No, a veces lo que tiene es un espíritu perezoso. Porque en el Señor jamás hay pasividad. Si hay algo que Dios requiere en nuestro caminar, es la acción, el celo en nuestras vidas. Luego Jesús no dijo que el reino de Dios se toma con fuerza, Mateo 11:12. Si tú deseas una vida más profunda en Cristo, pues debes tener celo por la palabra del Señor. Pero debes ser humilde en tu interior. El pecado jamás puede recibir permiso para reinar en el corazón de un discípulo del Señor. Si tú eres humilde en tu interior, si el deseo tuyo es hacer la voluntad de Dios, pues vas a guardar tu mente, vas a guardar tu corazón y vas a estar limpio en tu caminar, Romanos 12:11. En lo que se requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Dónde habla de pasividad? ¿Dónde habla de confort? ¿Dónde habla de tranquilidad? El Señor habla de humildad, pero habla de acción. Es cierto que habla de un espíritu quieto y humilde ante el Señor. Eso no quiere decir que no, que nos sentemos porque es que tengo el espíritu quieto. No, no. Hay que actuar. Deja tu propio honor, tu reputación, tus expectativas naturales y empieza a obedecer al Señor. Empieza a tener la reverencia ante el Señor. A veces los pastores les dicen, hermanos, estemos de pie. No, yo aquí sentado estoy bien. Qué rico que nos pudiéramos arrodillar. No, pues que se arrodille el pastor, al fin y al cabo es el que tiene que hacer. No, así no es la actitud. A veces debemos cuestionar nuestra propia autoridad. Está por encima la autoridad de Dios. Entonces, qué hermoso. Dios quiere trabajar a través de ti, a través de mí. Pero a veces no dejamos trabajar. Queremos ver cosas sobrenaturales y nos comportamos como los más carnales de este mundo. Deja que Dios te use como Él quiera, en cualquier situación, pero para eso debes tener humildad en el corazón.
Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, estamos hablando de tener humildad. Y cuando tú tienes una mente humilde, vas a pensar con prudencia de ti mismo. Vas a ser prudente. Y no te vas a jactar de tus habilidades, de tus capacidades, sino las vas a poner al servicio del Señor. Es que nuestra competencia proviene de Dios en todas las cosas. 2 Corintios 3:5. Y cuando habla de competencia no es de competir, es de estar a la altura de la situación. El Señor te equipa. Pero el don no es para presumir. ¿El don es para qué? Para servir. Tus dones deben estar al servicio, no a la ofensa del prójimo. Por eso debemos ser prudentes y conscientes de ello. Ojo, la humildad es usar tu talento, tu habilidad bajo la dirección y guía de Dios. Darle a Él la gloria por lo que se ha logrado en y a través de nuestra vida. Los dones no son para humillar, no son para maltratar. ¿Cuántos crímenes en nombre de Dios? Y lo digo con todo amor. Pero en las denominaciones se ve eso, que van arrasando y no se dan cuenta cómo van atropellando a la oveja. Es que yo soy oveja, es que yo soy líder, es que yo soy pastor. No, eso no es del Señor. Mucho cuidado. Eso es algo que deberíamos ver. No podemos ir atropellando. No podemos ir robando la lana. Y lo digo con todo amor. Primera de Pedro 4:10-11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 4:10-11. Tú no te puedes salir a ufanar del don que tienes. Es que por encima de mí no hay nadie. No, discúlpame. Estamos siendo ovejas del Señor. Por nosotros, por encima de nosotros está Cristo y por encima de Cristo está el Padre. Y con el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Y muchas veces de lo que nosotros nos ufanamos, nos jactamos, es con lo que estamos agrediendo a Dios, a Cristo y a las ovejas. Todos como hermanos nos lastimamos. ¿Cuánta gente ha salido lastimada de las iglesias? Yo no puedo imponer. A mí no me pueden imponer. Otra cosa es el servir. Eso es diferente. Dios no ha cambiado sus leyes. Dios trabaja de acuerdo a sus leyes. Hay una ley natural que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, sometemos nuestra propia voluntad y honor, Él nos dará la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana en verdad. ¿Y qué dice la palabra? Nos exaltará a su tiempo. ¿A cuál tiempo? En el tiempo del Señor, no en la jactancia de nosotros. Entonces pensemos como pensó Cristo, caminemos como caminó Cristo. Cristo se humilló hasta la muerte en cruz. No se aferró. Nació, creció, aprendió, vivió y murió. Que nació sin pecado, sí, pero fue humano. Y eso quiere decir que nos entiende a ti y a mí,
fue tentado, fue insultado, fue maltratado. Yo en ninguna parte he encontrado en la Biblia que es que alguien le lanzó un pedradón a Cristo y entonces él se devolvió, hizo y deshizo. No, no. O si no, miren a Pedro con lo emocional que era. El Señor le decía, oiga, así no son las cosas. Un día le dijo, aléjate de mí, Satanás. Lo que le estaba diciendo es, estás lejos del propósito de Dios. Y entonces vayámonos para otro lado. ¿A qué va a ir a Jerusalén si lo van a crucificar? Ahora, en el racionamiento humano uno diría, pues Pedro tenía razón. O sea, si sabía que lo iban a crucificar, ¿para qué iba? Y hay gente que dice, oiga, pero si usted sabía que lo iban a maltratar, entonces ¿a qué vino? Si usted siente que lo están insultando, entonces ¿a qué se aparece? ¿Cuántas veces le dicen a uno, oiga, hable, diga? Y no se dan cuenta que es que en el actuar del Señor uno debe ser diferente, debe dar testimonio. No es que salió, arrasó, botó la puerta, hizo hasta para vender y no, no, no. Eso no es del Señor. Acuérdate que Dios conoce las intenciones del corazón. Tú puedes llegar y decirle al Señor, Señor, eso no era lo que yo quería, pero fue lo que hiciste. En tu corazón deseabas arrasar. A veces arrasamos con palabra, a veces arrasamos con obra, a veces herimos. Muchas veces la gente se ufana es que yo soy sincero. ¿Manejas la sinceridad? Si sincero es ser altanero y grosero y altivo, eso no es sinceridad. No sabes manejar la sinceridad. Y lo que le falta es humildad para saber tratar a la gente. Uno puede decir las mismas cosas de otra forma. Y hay gente que, por ejemplo, lo dice en chiste y todo el mundo se está riendo y la persona está diciendo la verdad. Pero la toman tan bien que la aceptan. Hay otros que vienen a imponerla. Entonces, hombre, espere. Dios desea que caminemos en este mundo, pero que no seamos de este mundo. Nosotros no podemos ser igual a todo el mundo. Nuestra mentalidad debe ser humilde. Nuestra necesidad debe ser hacer la voluntad del Padre. Que tengamos el temor de la palabra, que la vivamos en nuestro caminar. Tú no viniste aquí a hacer plata porque tú no eres banco. Muchos creen que el propósito que están aquí en este mundo es satisfacerse a sí mismos. Y el Señor dice que es mejor dar que recibir. Ojo con ese orgullo, evítalo. Más bien busca que Dios haga una obra de transformación en tu vida y por medio de tu vida. Tú no vas a ser humilde y pequeño de corazón si no dejas trabajar al Espíritu Santo. Dios te ve y te va a dar la gracia que necesitas para lograr el progreso real en tu vida. ¿Cuándo? Cuando seas capaz de inclinarle la cabeza al Señor. Cuando seas capaz de tomar la palabra y vivir en ella. Cuando realmente tu vida sea una oración de fe. Y qué hermoso cuando tu vida sea esa oración de fe. Que todo el corazón sea para el Señor. Por eso te invito ahí donde estás a que evalúes si estás caminando en humildad. Que evalúes si realmente estás en ese proceso. Acuérdate siempre que la estatura es la estatura de Cristo, no nuestra estatura. No es que tú salgas a medir la palabra con tu estatura.
sino tu estatura con la palabra. Porque el que tienes que crecer eres tú, conforme a la palabra del Señor. Papito Dios, en todo este tiempo queremos seguir a Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes, Padre misericordioso, a caminar. Queremos seguirle, Señor, aprenderle, Señor, y vivir, Padre misericordioso. Hoy queremos vivir en humildad, Padre amado. Perdónanos, Señor, Padre misericordioso, porque vemos tanta altivez y tanto orgullo en el mundo. Cada uno peleando, Señor, por sus deseos, sus pasiones, sus intereses, Señor. Hoy, Padre misericordioso, entendemos más que nunca la oración de tu Hijo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes de él. Por eso hoy, Padre misericordioso, queremos ser apartados para ti, Padre Santo, y realmente caminar en humildad, Padre misericordioso, que podamos servir a otros, Padre bondadoso, que podamos dar, Señor, amor, Padre misericordioso, a otros, porque el mundo está necesitado de amor. Papito Dios, sabemos, Señor, que si empezamos a amarnos a nosotros mismos, empezaremos a amar nuestras familias y verán casas diferentes para llegar a impactar sociedades y volverlas diferentes. Padre bueno, si cada uno de los que dice ser cristiano hiciera la labor que le corresponde, Señor, ¿cómo sería diferente este mundo? Perdónanos, Señor, porque hemos visto, Señor, que la iglesia, en lugar de impactar al mundo, el mundo ha venido impactando la iglesia. Pero hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que seamos de ese remanente, Padre Santo, que nos paramos, Señor, firme en la palabra, Señor, haciendo tu voluntad, Padre misericordioso, y sirviendo, Padre amado. Hoy te damos gracias, Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque una y otra vez nos hablas del servicio, pero también nos estás hablando de la humildad, Señor. Un corazón humilde en tiempos de altivez. Un corazón haciendo tu voluntad en estos tiempos espirituales. Una boca dando palabra de aliento en estos tiempos, Padre misericordioso, de desolación. Papito Dios, gracias, Señor, porque podemos servir, Señor Padre misericordioso, a los hermanos, Padre Santo, y podemos, Señor Padre misericordioso, enseñar, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque una y otra vez nos exhortas con amor, Señor, pero también, Padre misericordioso, una y otra vez quieres que nosotros vengamos a ti diferentes. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo grande. El Señor le bendiga. Y vamos adelante de la mano del Señor. Que todas estas enseñanzas que hacemos con humildad lleguen a tu corazón. Que aunque sea una más de las enseñanzas, como muchas veces se piensa, evalúate. Que esa enseñanza pueda penetrar y cambiar tu caminar. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que han estado con nosotros y a los que nos envían las preguntas, las inquietudes a nuestro WhatsApp. Un abrazo grande, el Señor les continúe bendiciendo. Buenas noches.